Néstor, nuestro respeto, nuestra admiración y gracias por siempre apoyarnos. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí en el día de hoy y quiero dar las gracias primero a la universidad por confiar durante tanto tiempo. Son ya 10 años los que llevo viviendo en este país y el culpable está aquí sentado, es el rector Óscar León, fue quien me convenció de conocer este fantástico país. Y desde entonces he sido parte de la familia de QLU, ha sido todo un placer, ha influido no solamente en mi desarrollo profesional, sino sobre todo en mi desarrollo personal. Y en este caso incluso ya hasta me he hecho panameño, ¿no? Aunque no se note por el acento, he intentado durante muchos años aprender a hablar en buen panameño, pero realmente se me hace bastante difícil, ¿no? Y no se me quita el acento español ni con agua caliente. Así que bueno, sigo en el intento a ver si antes de jubilarme, pues algún día lo consigo. Así que muchas gracias también por su tiempo, por haber dedicado este inicio de un viernes a aprender sobre un concepto que la verdad me está apasionando. Es un concepto en el que llevo unos años, aunque soy ingeniero, fundamentalmente vinculado a la agroindustria, o sea, mis comienzos fueron muy de enfoque ingenieril, donde trabajaba mucho con datos. Después me enamoré del marketing, del cliente externo, y trabajé también mucho con datos. Y desde hace unos años he descubierto la importancia de cuidar del cliente interno, y es lo que me ha llevado aquí, hasta tal punto de que la tesis doctoral que defendí hace un año, pues tiene que ver con esto, ¿no? Y actualmente tengo la suerte de estar trabajando, pues con grandes corporaciones en América y en Europa, precisamente descubriendo esos insights que hacen más valiosa la pertenencia de cualquier colaborador a una compañía. Así que vamos a ver en este breve rato que vamos a tener algunos ejemplos, le mostraré alguna herramienta para que vean un poco cómo se puede bucear y cómo incluso la inteligencia artificial nos está cambiando la vida en el mundo del People Analytics. Y espero que les sirva bastante para tener algunas ideas innovadoras de lo que viene sucediendo por ahí fuera, ¿no? Así que me gustaría arrancar, vamos a hacer una pequeña introducción a qué es el concepto de People Analytics, por qué su importancia, y ahora, pues nos metemos con algunos ejemplos reales de lo que viene sucediendo, ¿no? Quiero arrancar con una frase que me gusta mucho, pues comentar, ¿no? Y es que no hay nada peor que no tener datos y es tener malos datos. O sea, es mejor no tenerlos. Entonces, para eso quiero comentarles la historia de lo que sucedió con el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, en la contienda del Pacífico, donde, debido a la gran baja que había por parte de los kamikazes japoneses en sus aviones, en los cazas americanos, decidieron reforzar el fuselaje de esos aviones para evitar tantas bajas, tanto de personas como, evidentemente, de equipos. Y entonces, lo que hicieron fue tomar nota de cuáles eran los impactos que recibían los aviones que regresaban al aeropuerto o al portaaviones para decidir dónde reforzar el fuselaje, porque les hacía a esos aviones más pesados y evidentemente no era cuestión de reforzar todo el aparataje. Así que se dieron cuenta de que ese primer viraje no funcionó y por ello pidieron ayuda a grandes científicos, a grandes estadistas del proyecto Manhattan, quienes fueron los, digamos, culpables, ¿no?, del desarrollo de la primera bomba atómica, ¿no?, la que todos conocemos. Pues ellos decidieron investigar más allá, aquellos datos que no se veían, y se dieron cuenta de que era totalmente aberrante tomar datos de los impactos recibidos por metralla en los aviones que regresaban, cuando lo importante eran los aviones que no regresaban, que eran precisamente los que tenían impactos letales. Eso que les puede parecer ahora mismo tan absurdo, pues realmente nos ocurre todos los días en todas las empresas, que o no tenemos datos o tomamos datos que no son correctos y no son representativos, o incluso los tomamos correctamente, pero no sabemos interpretarlos. Entonces, vamos a ver un poco en qué consiste eso. Y precisamente People Analytics trata de evitar esa aberración que, por desgracia, nos viene ocurriendo y nos seguirá ocurriendo, evidentemente, pero ya tenemos herramientas para intentar
evitar ese tipo de sesgos, ¿no? Así que el nuevo petróleo que tenemos en el siglo XXI, saben que son los datos, ¿no? Y me gustaría comentarle una frase que es tremendamente impactante del profesor Geoffrey Moore, que decía: sin analíticas de Big Data, las empresas son ciegas y sordas y deambulan por el mundo como ciervos en una autopista. Qué duro, ¿no? Esto nos viene a indicar que o nos preparamos a ello e intentamos sacar datos que aporten valor a nuestra compañía, y más en este caso trabajando con los recursos humanos, que es el principal activo que tienen prácticamente todas las compañías, o estamos condenados a ser un ciervo en una autopista. Menudo futuro que le espera a ese ciervo, ¿no? Así que veamos cómo puede funcionar esto y cuál es el día a día que me vengo encontrando con grandísimas compañías a día de hoy, que sería, seguramente abandonó esta empresa porque le ofrecieron un mejor sueldo en otro lugar. ¿A qué esto nos suena? A que este tipo de sospechas las tenemos en el día a día cuando perdemos talento en la empresa, ¿no? Bueno, pues en la mayor parte de las ocasiones nos podemos encontrar con respuestas como esta, pero midiendo nos enteramos de que es un problema de pertenencia. No encajan en esta organización. Y les puedo comentar que actualmente trabajando con los grandes hospitales en Puerto Rico, resultó que hemos tenido que desarrollar una herramienta, un modelo de inteligencia artificial para poder extraer datos de cientos y cientos de entrevistas de salida por abandono de médicos, enfermeras, personal administrativo de estos grandes hospitales, porque esa sangría, esa fuga de talento, no sabían realmente de dónde venía. Si era por distancia al centro de trabajo, si era por el estrés laboral debido a las extensísimas jornadas laborales y más en épocas del COVID, que lo pasaron muy mal en Puerto Rico precisamente y en Estados Unidos. Es decir, como no sabían muy bien de dónde venía y nadie se preocupaba de analizar cientos y cientos de entrevistas de salida, pues realmente hemos aprovechado la inteligencia artificial para que busque etiquetas. Ahora veremos una herramienta gratuita que nos permite hacer eso, buscar etiquetas, buscar patrones para poder comprender realmente de dónde vienen ese tipo de problemas que tenemos en el día a día. Así que vamos a ver algunos datos para ya entrar en materia, que sería, según Gallup, a nivel mundial, solo el 29% de los trabajadores considera que sus evaluaciones anuales son justas y solo el 26% piensa que son precisas. Un porcentaje inferior se siente motivado desde el liderazgo a destacar en su trabajo. Es decir, con este tipo de enunciados de una gran consultora nos estamos dando cuenta de que tenemos grandes problemas. Perdón que empiece el día tan negativo, pero ahora vamos a ver las soluciones, ¿eh? O sea, no es que yo sea pesimista, yo al contrario. Tengo mi cromosoma S extremadamente desarrollado, o sea, que soy optimista, pero quiero arrancar un poco impactándoles de la gran cantidad de oportunidades que tenemos con este tipo de realidades tan negativas, ¿no? Y les quiero contar un caso que ocurrió en un país cercano, donde estábamos analizando con herramientas de neurociencia aplicada. Ahora veremos también un poquito cómo la neurociencia es también muy interesante con la parte de People Analytics. Y de hecho, aquí en la universidad tenemos un programa de neuroliderazgo por eso mismo. Cada día sabemos un poco más de digamos, aquel elemento más complejo del universo conocido, que es el cerebro humano. Así que, midiendo con ciertos equipos para mejorar la experiencia del cliente en una gran cadena de supermercados, nos dimos cuenta de algo que les va a parecer conocido, porque creo que algunos sentirán que nos pasa aquí en nuestro país. Y es que la atención al cliente en el casi único punto de contacto en un supermercado, que es la caja, suele ser nefasto. O sea, llegamos, ni nos sonríen, ni nos saludan, ni nos tratan con cordialidad, ni personalizan el trato. Bueno, pues eso es lo que pasaba aquí en este supermercado, en esta cadena. Y era que sentían los clientes que había un punto de ruptura entre la marca y el contacto con el cajero o la cajera. Es decir, había ahí un punto de fricción que originaba una mala experiencia del cliente. Así que, cuando salieron esos datos, se reunió el equipo de dirección y dijo: señores, vamos a llamar la atención de estos cajeras. Eran fundamentalmente cajeras, el 98%.
estas cajeras vamos a llamarle la atención, porque eso no puede suceder. Esto está impactando negativamente en el engagement que tiene la población de este país con nuestra marca. Así que, básicamente, enfurecidos, se les empezó a soltar ese muerto a los responsables de cada supermercado, cuando estaban atónitos diciendo, ¿pero qué podemos hacer si es lo que tenemos? Entonces, decidimos indagar un poquito más. ¿Por qué sucedía eso? ¿Por qué ese punto de contacto tan malo estaba afectando tan negativamente al supermercado? Y resultó, y no se lo van a creer, que, como decía, prácticamente todos eran mujeres jóvenes que recibían el salario mínimo en ese país, eran las que menos ganaban de toda esa compañía, más de la mitad sufrían o habían sufrido violencia doméstica o de cualquier otro tipo, más de un 30% eran madres solteras que tenían que cuidar de sus hijos o de su hijo y no tenían ayuda ninguna. Nadie jamás les había preguntado si les ocurría algo, si tenían algún problema en sus vidas. Así que se dan cuenta como un problema de marketing externo que afectaban negativamente a una compañía se traducía en problemas meramente humanos, personales. Así que se tuvo que trabajar precisamente empoderando a estas mujeres, ayudándoles a tener una mayor flexibilidad en sus puestos de trabajo para poder abordar y ayudarles en los problemas que tenían desde casa. Porque la inmensa mayoría de los problemas que tenemos en el trabajo vienen de casa. Y la inmensa mayoría de los problemas que tenemos en casa vienen del trabajo. Eso es algo que ocurre en el día a día. Y ustedes que se dedican en el día a día a trabajar con algo tan importante como los recursos humanos se habrán dado cuenta. Así que todo es más complejo de lo que parece. Y los datos, por tanto, hay que analizarlos. Así que las decisiones de recursos humanos casi siempre las estamos tomando basados en la intuición y la experiencia. Evidentemente no quiere decir que esté mal. La intuición y la experiencia nos ha hecho llegar a donde somos como seres humanos, como la especie más avanzada intelectualmente de las que ha habido en la Tierra. Pero nos juega una mala pasada cuando tenemos la oportunidad de tener datos y cuando trabajamos en entornos donde hay tantas variables. Ahora veremos algunas pruebas diagnósticas que obedecen a decenas de dimensiones y subdimensiones y todas están entrelazadas entre ellas. Es tan complejo como el cerebro humano, ¿no? Al final, ese análisis sistémico de nuestro cerebro humano se traslada a la empresa. Una empresa es un sistema tremendamente complejo. Y les quiero comentar, ya para acabar, la última anécdota, antes de meternos ya con las herramientas y definiciones, qué importante es el no dejarse llevar por esas, digamos, intuiciones. Me ocurrió hace bastantes años, estoy hablando del año 2007, antes de la crisis mundial, pues me ocurrió que me ofrecieron dar una conferencia en un foro bastante grande, eran más de 1000 personas, en un congreso de emprendimiento. Y me lanzaron un tema que yo la verdad decía, me ha pillado un poco con el pie cambiado porque jamás he hablado de eso, que era sobre la felicidad corporativa. Así que lo que tuve que hacer, como era un tema que me apasionaba, bueno, pues tuve y me veían feliz como emprendedor, bueno, pues lo que hice fue lo que pude, ¿vale? Preparé una conferencia, estuve varios días de manera intensiva diciendo, tengo que dar la talla, y me senté delante de esas más de 1000 personas a hablar de felicidad. Y ocurrió algo. Ocurrió que al cabo de los minutos empecé a oír un murmullo en el fondo, en la zona del foro superior, y me empezó a incomodar, diciendo, están hablando, ¿por qué no le debe estar gustando? Al cabo de los minutos empecé a ver gente levantándose de la zona trasera, levantando los brazos enfadados, y yo empecé a derrumbarme, diciendo, ¿pero quién me manda a mí meterme en esta locura? Si yo no sé hablar de esto y lo mal que lo estoy haciendo. Empezaron a bajar por las escaleras, por los pasillos, yéndose de la sala, y yo me fui desinflando como un globo, diciendo, ya no tengo fuerzas, pero qué bochorno, qué mal lo estoy haciendo. Así que al final acabé por el suelo, o sea, a nivel emocional, dije, ya no puedo más. Así que ni me despedí del equipo, tomé mi maleta, me fui, me metí en la cama y no salí en todo el día, diciendo, ya no volveré a hacer algo tan patético como lo que he hecho. ¿Quién me manda a mí a hacer esto? Así que al día siguiente veo que tenía bastantes llamadas perdidas del equipo de dirección.
Total, que tomo la llamada, les llamo, le devuelvo esa llamada y lo primero que hice fue disculparme, perdón por el aparatoso accidente de tener la conferencia inaugural y dejarles tan mal como les he dejado. Y la respuesta de ellos fue, no, al contrario, le queríamos agradecer lo que les gustó a la conferencia, a los asistentes, y que por favor que si puedes repetirlo ahora en otra ciudad. Y diciendo, perdón, es que yo creo que he estado en otro lugar, he estado en otra galaxia, porque yo lo que he visto ha sido lo contrario. Y me dijo, no, respecto a todas esas personas que se fueron, no se preocupe, que es que resulta que en el centro de convenciones había justo un congreso de gaming y eran alumnos que se habían confundido, que venían de una universidad y se metieron aquí por equivocación. Y entonces, claro, les pareció totalmente fuera de contexto lo que les estaban explicando. Así que por eso se fueron enfadados, pero el resto estaban todos atónitos por lo interesante que era el tema de la felicidad corporativa. Así que con esa cara me quedé diciendo, Dios mío, cómo 20 personas me han hecho sentir lo que realmente no estaban sintiendo 980 personas. Y eso, por desgracia, es lo que nos pasa todos los días cuando trabajamos con recursos humanos. Nos quedamos con las primeras impresiones, ¿vale? Así que con esta anécdota era importante que lo dijera porque es algo que vemos todos los días, ¿no? Y lo de ser feliz en el trabajo, para que se hagan una idea, ya siguiendo, vamos a aplicarlo a un caso concreto. Había un concepto importante y es que la ciencia no para de indicarnos que la felicidad es importantísima, no solamente para la salud física, como seres humanos, o la salud mental, sino, por supuesto, en la empresa. Un ambiente feliz, evidentemente mucho más productivo, hay menos errores, hay mucho más engagement y al final es todo positivo. Pero qué difícil es crear un entorno positivo, ¿no? Bueno, pues concretamente con la universidad, con QLU, hemos trabajado con un grupo de universidades por el mundo definiendo un modelo que fuese aplicado a entornos corporativos y que trabajase con todas las dimensiones, desde las relaciones sociales, la salud física, la visión interna de ti como ser vivo y demás, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de situaciones nos llevaron a darnos cuenta de cosas totalmente curiosas, ¿no? Por ejemplo, la misma palabra trabajar, no sé si saben, procede del latín tripalium, que era el principal instrumento de tortura entre los romanos. Menudo nombre que le hemos puesto, ¿eh? Así que... Y no solamente somos los que hablamos español, sino que también le pasa a los portugueses, franceses, italianos y demás, ¿no? O sea, qué desgracia ponerle algo tan importante, donde vamos a estar un tercio de nuestras vidas, un nombre tan feo, ¿no? Que es un instrumento de tortura. Así que claro, que para romper con ese esquema que nos viene ya heredado desde hace tantos siglos o miles de años, bueno, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, en Adecco España, el 64% de los españoles reconocen que sacrificarían parte del salario por ser más felices en el trabajo. Y dice, Dios mío, con lo mal que está la vida y con la inflación que no llegamos a final de mes para pagar el supermercado, encima estamos dispuestos a ganar menos, pero por ser un poquito más felices, señores. Bueno, pues eso por desgracia ocurre. Tuve un proyecto en el que gasté más de $100.000, que es un proyecto, el primer portal de psicología online del mundo, de la historia, ¿vale? Fue en el año 2007, cuando todavía ni Messenger ni Skype tenían videoconferencia, para que se hagan una idea. O sea, fui pionero, pero me arruiné, porque en ese momento casi no había videoconferencia en ninguna plataforma. Imagínense aplicarlo a la psicología. O sea, fue un suicidio, ¿vale? Pero bueno, aprendí mucho, aprendí ya lo que no tengo que hacer, ¿vale? Entonces, en este caso, era curioso que funcionó durante unos años y teníamos psicólogos en Argentina, en Colombia, en México, en España. Y curiosamente, cuando más llegaban las solicitudes de sesiones de emergencia, sesiones urgentes, era el domingo por la tarde. Y decimos, ¿pero por qué? O sea, el domingo por la tarde prácticamente no dábamos abasto. Y era porque la gente sufría auténtico síndrome de terror los domingos por la tarde-noche, porque al día siguiente tenían que trabajar. Pues eso es una cruda realidad, y eso hay que cambiarlo, y es posible cambiarlo, ¿no? Así que casi la mitad de la población mundial sufre de estrés laboral, pero es que además, según la revista América Economía, en Latinoamérica estamos peor todavía. O sea, estamos alrededor de un 75% de los colaboradores
que sufren el famoso síndrome del burnout. Así que hagamos algo. Es posible hacer algo midiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque estando más felices, vamos a tener un entorno más agradable, vamos a estar más motivados, más eficientes y demás. Y de hecho, hasta el famoso Martin Seligman, ¿no? Es uno de los padres de la psicología y de la neurociencia aplicada a la psicología, ¿no? De la neuropsicología, pues nos comentaba esto, ¿no? Que decía, en el último estudio, vendedores de seguros que eran más optimistas vendían más, bastante más, un 37% más, que los que eran pesimistas. O sea, habría que crear un ambiente agradable y un ambiente de seguridad para esos vendedores porque iban a vender mucho más, ¿no? Y como decíamos, si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Aquí lo que nos dice es que, por ejemplo, para ser más feliz, le resulta curioso, pero con ese modelo SOFI que hemos investigado en estas universidades, resultó que el propósito de vida o las relaciones familiares y de amigos, que eran diferentes, tenían diferente conexión, entre ellas no había relación ninguna a nivel estadístico, eran fundamentales para ser más felices. Es decir, algo que ni siquiera casi dependía del entorno de la empresa. Es decir, tu propósito en la vida es algo muy íntimo, es muy personal, desde tener un hijo, o tener varios hijos, o desde escalar en tu trabajo, o hasta publicar un libro, o hasta plantar un árbol, o tener una casa, lo que para ti sean propósitos en tu vida, pues son tremendamente importantes para ser feliz. Y de ahí después deriva todo. Así que eso, y además la salud física, es fundamental. De hecho, hasta tal punto estamos llegando al concepto de felicidad, productividad, que la microbiota intestinal, que depende tanto de nuestro sistema nervioso entérico, ¿vale? Esa conexión cerebro-intestino, es tan importante que ahora estamos viendo en Europa que estamos todos locos con el trasplante fecal. No sé si han oído sobre eso. Que es una forma de hacer un trasplante de parte de los excrementos de una persona feliz, saludable, inocularla de una manera muy sencilla, muy barata, sin ningún tipo de medicación ni de sustancia química, inocularla a una persona depresiva y la mejora es muy superior a utilizar medicación médica. O sea, imagínense, ¿no? Hasta qué punto cuidar de la microbiota es tan importante. Y ahí tiene que ver el sueño, tiene que ver la alimentación, tiene que ver nuestra higiene postural, tiene que ver la actividad física, tiene que ver todo. Con lo cual, si la empresa ayuda al colaborador a trabajar en todo lo que puede tener que ver con él, en lo personal y en lo corporativo, evidentemente tendremos entornos mucho más productivos y gente mucho más aferrada a nuestra marca, porque se sentirán mejores de donde están trabajando. Y aquí, en este caso, algo tan sencillo, estamos trabajando en muchos países, de hecho, es la tesis doctoral de mi esposa, es también profesora aquí en esta universidad, trabaja en un problema que es el sedentarismo. No puede ser que un ser humano que ha estado toda la vida adaptado evolutivamente a caminar, somos seres caminadores, somos los únicos seres bípedos del mundo, ¿vale? Hace unos 200.000 años matamos a los últimos que había, el Homo neanderthalis y otras especies, ¿no? Y realmente somos los únicos seres vivos que somos bípedos. Bueno, tenemos que estar caminando todo el día. Resulta que estamos más del 90% de nuestro día a día sentados. Con lo cual tenemos amnesia glútea. La amnesia glútea está afectando a nuestro nivel de obesidad, la grasa visceral se acumula fundamentalmente por estar sentados y además hace que tengamos tremendos problemas cervicales y lumbares de manera crónica. Así que, ¿qué hay que hacer? Que la gente trabaje de pie, señores. Mucho más barato, las reuniones son un 30% más rápidas, son mucho más creativas y todo esto está medido. Así que trabajemos en eso y si encima tenemos entornos enriquecidos con luz natural y que la gente se mueve, pues mucho más productivo. Es decir, son temas que se miden y que al final nos permiten llegar a muy lejos. De hecho, los descansos activos, estos que estamos haciendo, cuando le metemos algo de baile, sobre todo, no sabemos por qué, música latina, ¿vale? 8 minutos de descanso, no se imaginan cómo incrementan la productividad. Estamos teniendo datos, tanto en Colombia como en España, datos donde sencillamente a los empleados ponerlos a bailar 8 minutos en la oficina, con una música atractiva, evidentemente, pues incrementa el nivel de atención, retención y memoria
por encima del 50%. Imagínense lo que significa producir un 50% más en una compañía. ¿Cómo se traduce eso en resultados financieros? Así que todo eso al final influye, ¿no?